Hola, mi nombre es Viridiana Pedrosa y en esta ocasión les presento la evidencia de aprendizaje de la unidad número 2 correspondiente a la materia de contexto socioeconómico de México, y el tema que se va a tratar es el impacto de los modelos económicos contemporáneos. Bueno, primeramente debemos de mencionar cuáles fueron los modelos económicos que estudiamos durante esta unidad, que fue el modelo de sustitución de importaciones, el modelo de desarrollo estabilizador y por último el modelo de desarrollo compartido. Estos tres aplicados durante un periodo que comprende desde el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho hasta el presidente José López Portillo. A lo largo de esta presentación veremos 10 políticas establecidas durante estos modelos económicos y bueno, pues qué importancia o qué impacto tuvieron su aplicación para poder contribuir al desarrollo económico, político y social de nuestro país. Bueno, como mencionamos, el primer modelo que se aplica, que es el modelo de sustitución de importaciones, implica que el país debería de producir lo que necesitaba para subsistir, sus propios alimentos, servicios, hacer crecer su transporte para dar abastecimiento a los productos que se generaban en el país. Y bueno, pues por ende también tenía como principio fundamental el poder producir no solo a un nivel que abasteciera al país, sino que se pudiera exportar también lo que se producía. Es decir, reducir las importaciones e incrementar las exportaciones. En este caso, una de las políticas que benefició bastante en este modelo fue el aumento de las exportaciones a Estados Unidos. Este pudo suceder dado que Estados Unidos o participa en la Segunda Guerra Mundial, lo cual lo pone en una crisis de poder abastecer de alimentos a su país y a los regimientos que tiene distribuidos en Europa. Es por eso que se sirve en esta ocasión de nuestro país, México, para poder obtener productos que puedan servir a sus ciudadanos. Entonces, este punto de que podamos aumentar las exportaciones a los Estados Unidos se lo debemos en gran medida, como les menciono, a la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. También durante la aplicación de estos modelos se genera un gran apoyo solamente durante la primera fase a los sectores agrarios e industrial. En este caso me refiero solamente durante la primera fase al sector agrario, ya que posteriormente también este sector va a presentar una crisis de reducción de su producción al tener una alta migración de los trabajos de campo a la ciudad. Les presentamos en la primera imagen, bueno, pues una fábrica de chocolates que en este caso representa, digamos, el crecimiento que tuvo el país a nivel de industria. Ya podríamos ver más fábricas produciendo distintos tipos de productos o servicios, ya no solamente las maquiladoras, es decir, la industria tuvo un crecimiento y un desarrollo en diferentes niveles y en diferentes sectores que beneficiaban al país, y las industrias beneficiaban a los lugares donde se instalaban. En la segunda imagen podemos ver una fotografía que corresponde a un campo en Chiapas, y bueno, pues podemos observar en ella trabajadores de campo, muy característico de aquellos tiempos ver niños trabajando desde muy pequeños en el campo. Otra política que se aplicó durante estos modelos económicos fue apostar 100% a la infraestructura en comunicaciones y transportes. Aquí les quise ilustrar esta política, bueno, presentándoles en la primera imagen, que es una foto de una estación de transporte urbano que son tranvías de mulitas, que es de finales del siglo XIX. Es decir, podemos ver cómo evolucionó de tener un tranvía que era jalado literalmente por mulas a una fotografía de un tranvía en los años 50 que ahora sí era totalmente mecanizado o motorizado, está circulando por Avenida de los Niños Héroes en Ciudad de México. Este punto ha sido muy importante, ya que bueno, la demanda en infraestructura, tanto en comunicaciones y transportes, sin duda alguna beneficia no solo a la región donde se establece, sino al país en general, es decir, poder comunicar
de manera más efectiva un estado con otro, una región con otra, para transportar no solamente mercancías, sino para transportar personas o comunicar personas, perdón. Otra política que se genera durante el mandato de Manuel Ávila Camacho es el convenio con Estados Unidos para que trabajadores mexicanos crucen frontera. Este convenio se da entre Ávila Camacho y el presidente en función de Estados Unidos de aquel entonces, el presidente Roosevelt. Por lo que comentamos en un principio, Estados Unidos entra en conflicto también en la Segunda Guerra Mundial, lo cual no solo lo desabastece de productos para alimentar a su pueblo, sino también lo desabastece de mano de obra, por lo cual ahora debe de servirse de la mano de obra mexicana para poder producir en su campo. Lo que vemos aquí en esta imagen, bueno, pues son braceros. Esta fotografía fue captada en los años 40. Otra política también muy interesante e importante, destacada durante este periodo, es que se permite la entrada de capital extranjero. Aquí para representar, bueno, les presento una imagen de una compañía refresquera un tanto conocida. Y bueno, esta política que permite la entrada de capital extranjero beneficia al país, ya que es una fuente de empleos y además también es un punto clave para que el desarrollo en la industria tenga un repunte importante. Otra política también que en un principio pudiera beneficiar a nuestro país fue la política arancelaria o el proteccionismo arancelario. Es decir, a fin de reforzar la política de disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones, es esta política arancelaria que quiere decir que, bueno, se generan impuestos elevados, que es un tipo de castigo a todo aquel que quiera importar todo aquello que ya se producía en el país. Mencionan el ejemplo del material que nos proporciona la maestra. Por ejemplo, si quisiera yo importar un auto Ford o de cualquier marca que ya se fabricara dentro del país, tendría yo que pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque estoy trayendo un producto que ya se está generando en el país. Entonces, esta política creo que también a cierto punto benefició el restringir traer productos que ya se estaban generando aquí. ¿Por qué no hacer crecer mejor al productor nacional que al extranjero? También se da una apuesta al crecimiento de la infraestructura, actualización y renovación de la mancha urbana, tanto para el crecimiento del país en lo que contiene, en lo que refiere, perdón, al sector industrial, como para el fomento del turismo. Bueno, este punto lo quise representar aquí con una imagen muy clásica, yo creo, de las Olimpiadas que se celebran en el año 68, 1968. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente del año 1940 a 1967 aproximadamente se duplicaron en el país la cantidad de habitaciones disponibles en hoteles. Y traer las Olimpiadas, pues obviamente era hacer voltear al mundo a ver a nuestro país y fue una fuente importante de atracción de turistas el que se celebrara este tipo de eventos en nuestro país. Pero claro, para poder hacer este tipo de eventos se apuesta a una inversión grande, tanto para la infraestructura de los lugares y acondicionamiento donde se llevaban a cabo los eventos de los Juegos Olímpicos, tanto como para aquellos lugares que recibirían a los turistas tanto nacionales como extranjeros para poder disfrutar de este evento. Un punto crítico que considero afectó durante este periodo a fin de que se estimulara la inversión tanto privada como extranjera, bueno, pues fue una política fiscal blanda. ¿A qué se refiere? A que se daban muchos estímulos fiscales, se otorgaban demasiados subsidios, se generaba o se propiciaba una evasión de impuestos, que bueno, desde ahí creo que ya venimos un poco dañados por la corrupción, y las exenciones fiscales, entre otros puntos. Todo lo anterior, bueno, pues ¿qué es lo que genera?
que la recaudación sea insuficiente para el gobierno para seguir operando. Sin embargo, este seguía apostando a que el crecimiento debería de seguir y no debería de rezagarse por la falta de recursos, lo que detona en un punto pues también muy importante que creo que seguimos padeciendo hasta el día de hoy, que es el aumento de la deuda externa. Es cuando México ahora ya tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional para poder hacerse de capital y poder seguir invirtiendo en la estructura del país. Otro punto también que creo importante y que ya nos ponen un poco nuevamente en ese rezago económico es que, bueno, a raíz de todo este estímulo fiscal que se otorga, que genera una insuficiencia de recursos al gobierno, y que deriva en el aumento de la deuda externa, bueno, pues es que ahora basemos la economía en los ingresos del petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ahora otro punto para subsanar esa falta de ingresos por la recaudación fiscal es en hacer base o demasiado partícipe los ingresos del petróleo para parchar, por así decirlo, ese faltante de ingresos que desde un principio se debió de haber exigido al sector privado para poder operar al país y mantener en una economía más estable y no tan dependiente tanto del capital extranjero, en este caso de la deuda externa, y tampoco cimentar la base de la economía del país pues en los ingresos del petróleo. Bueno, de manera general podemos concluir que en el inicio del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho fue sin duda la prueba de que como país habíamos dejado atrás los estragos de la postrevolución, dando inicio a la reconstrucción de la economía e infraestructura del país. Y bueno, también, si bien la aplicación de cada modelo económico tuvo sus aciertos y desaciertos, cada uno aportó y dio impulso al país para lograr concretar una base sólida sobre la cual los futuros mandatarios habrían de intentar forjar un sistema económico, político, fiscal y social en crecimiento constante y que adecuara al país para ponerlo en el mapa global de las industrias, así como para preparar a su población para la creciente demanda de una globalización. Esto es importante porque hacemos mención al final de que no solamente se busca el crecimiento del país, sino a la par de su población. Bueno, pues es importante destacar que para que el mundo voltee a ver a nuestra economía y decide invertir en ella, debe de tener un capital, una mano de obra preparada también para satisfacer su demanda, es decir, no requerimos solamente de estructura, sino de personal o de una población también totalmente capaz de manejar el crecimiento en la globalización. Por mi parte es todo, espero que les haya aportado algo a su conocimiento respecto a esta etapa de nuestro país y bueno, pues agradezco mucho su atención. Les comparto las fuentes de donde tomé las imágenes que usé para esta presentación y en lo personal les recomendaría mucho leer el reporte que realiza Humberto Domínguez Chávez y el señor Carrillo Aguilar que está disponible en el portal académico de Chihuahua de la UNAM. Es un resumen bastante interesante sobre este periodo de la historia de nuestro país. Gracias.